Muy buenas tardes. El Servicio de Museo de la Consejería de Cultura, la consejera de Cultura aquí presente, del Cabildo de Gran Canaria, le da la bienvenida aquí a la Casa Museo Leoni Castillo con motivo de la conferencia de nuestra invitada Raquel Martí, directora ejecutiva de la Agencia de Naciones Unidas para las Personas Refugiadas en Oriente Próximo. Damos también la bienvenida al consejero de Solidaridad y Cooperación y a la consejera de Política Territorial. El cuándo y el dónde de la realización de este acto no es casual. El cuándo, estamos en el mes de diciembre, que ya saben que el día 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos, por lo tanto es importante hacer esta actividad dentro de este contexto. Y el dónde, aquí en la Casa Museo Leoni Castillo, tampoco es casual, porque si bien la Casa Museo Leoni Castillo tiene su programación típica relacionada con todo lo que tiene que ver el faro, la historia contemporánea, etcétera, todo el tema de las aguas, los puertos, también es verdad que Fernando Leoni Castillo fue un político que también se involucró mucho en los derechos humanos y de hecho firmó el primer acuerdo internacional contra la trata. Entonces, esto tiene su contexto, igual que consideramos que la Casa Museo Tomás Morales es la casa de la poesía, que la Casa Museo Antonio Padrón es la casa del indigenismo, queremos que la Casa Museo Leoni Castillo sea también la casa de los derechos humanos. Nos encontramos también ante una situación que es necesario que la tratemos y a mí me gusta también ligarla dentro del contexto con perspectiva de género. De hecho, cuando analizamos las violaciones de derechos humanos, vamos más allá y me gustaría contarles un poco la trayectoria que ha tenido esta Casa Museo, porque en noviembre del 2022, contamos aquí con la jueza afgana Gulalabi Hotak, que pudimos recibirla gracias a la ayuda de la Asociación de Mujeres Juezas de España, y ya saben ya también cómo la situación en Afganistán, sobre todo para las mujeres, donde es un estado de no derecho. Y también el año pasado, en noviembre, pudimos contar con Mariam Eftekhari, que es la representante de la Asociación de Mujeres Iraníes en España. O sea que nos gusta seguir con esta trayectoria y por eso estamos de enhorabuena con que Raquel Martí pues, nos venga a contar esta situación que, por desgracia, existe en Gaza. Bien, la situación de Gaza es una situación, como saben, apocalíptica, tanto por la crueldad del gobierno israelí en toda su dimensión, tanto por sus diferentes formas de matar, que pueden ser tanto a nivel de armas de fuego como por impedir ayudas que provocan la hambruna y pasar frío, como también por la inactividad o la inacción de la propia comunidad internacional, que ya saben que también la omisión es una forma de acción destructiva. Nosotras desde aquí queremos hacer cultura con mayúsculas porque los museos, queremos destacar este perfil social de los museos, no solo son espacios de conservación, de exhibición, de realización de actividades culturales, sino son también espacios de concienciación, sensibilización y denuncia de violación de derechos humanos. En casos como estos no se puede ser neutral. Y también me gustaría poner el foco, porque trabajamos siempre la perspectiva feminista, me gustaría también poner el foco en lo que ocurre también con la mitad de la población ante conflictos, ante armados, ante las situaciones de guerra. Según Naciones Unidas, el 90% de las niñas en conflictos de guerra pues, no pueden acceder a la educación. Las mujeres, al estar limitadas por su movilidad en los espacios domésticos, apenas pueden huir y entonces son también pues, víctimas luego a la hora de desplazarse o de tráfico sexual, tráfico de personas o trata con fines de explotación sexual. Ya saben que muchas veces en casos de conflictos armados las mujeres han sido utilizadas como botín y que las violaciones y la explotación sexual son también considerados crímenes de guerra. Pues en todo este contexto, de todo esto nos va a hablar nuestra invitada, a la que queremos agradecer, porque me imagino también la agenda que tiene, agradecer su presencia
hoy aquí y también nos hablará de la organización, que creo que fueron nominadas este año para los Premios Nobel por la Paz. Y le paso la palabra al director del museo para que la presente. Muchas gracias. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Me sumo a los agradecimientos de la jefa de servicio del museo, Alicia Bolaño, a las autoridades presentes sobre todo. Y me gustaría, antes de hablar del currículum de Raquel Martí, realizar dos agradecimientos especiales. El primero de ellos es a Tony Ali, porque realmente ha sido la persona que ha sido la clave para que hoy podamos disfrutar de la presencia de Raquel Martí esta noche. No nos puede acompañar hoy, pero está muy presente en este acto. Y la segunda, a Raquel porque desde el primer momento en el que entré en contacto con ella me ha mostrado una predisposición absoluta en venir aquí a Telde, lo cual es todo un privilegio para todos y todas nosotros. Y pese a la gravísima circunstancia geopolítica y humanitaria que se está viviendo en Palestina, ha mantenido su compromiso con este punto en su agenda. Con lo cual tenemos que estar muy agradecidos a que dé esta conferencia esta noche. Gracias. Pues Raquel Martí, directora ejecutiva de la UNRWA en España, es licenciada en Geografía e Historia en la Universidad Complutense de Madrid, es doctora en Historia por la UNED y también experta en gestión y evaluación de los proyectos de cooperación internacional y evaluación de programas y políticas públicas. De 1993 al 98 vivió en diversos países africanos realizando trabajos de investigación para las universidades de Harvard, Complutense de Madrid y para la Wildlife Conservation Society y la Fundación Swan. Durante este periodo también gestionó proyectos de cooperación al desarrollo para diversas organizaciones internacionales. Ha trabajado como consultora de desarrollo y cooperación internacional para Pricewaterhouse y desde el año 2001 ha trabajado en distintas organizaciones no gubernamentales como directora de proyectos en Asia, África y Latinoamérica, habiendo trabajado también como responsable de proyectos de ayuda humanitaria y emergencia en el Magreb y en Oriente Próximo, centrando su actividad principal en la situación de los refugiados de Palestina. Es autora de múltiples publicaciones y actualmente compatibiliza su trabajo como directora ejecutiva de la UNRWA con una amplia actividad docente como profesora en la Universidad UNED, ¿no? En la Universidad Española de Distancia. Raquel, muchísimas gracias por acompañarnos y que disfruten de la conferencia. Buenas noches. Buenas tardes a... ¿Hola? ¿Hola? ¿No? Si no hablo con este no pasa nada. ¿Hola? Sí, ahora, ¿no? Buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que la suerte y el privilegio es mío de estar aquí hoy en Telde. Es un placer y la verdad es que es difícil rechazar una invitación para venir aquí. Me gustaría saludar a todas las personalidades que hay, empezando por la consejera de Cultura, doña Guaysamara Medina, por organizar este espacio, a la jefa de servicio de museos, Alicia Bolaño, también por supuesto a José Alejandro, director de la Casa Museo de Telde, y también a Carmelo Ramírez, amigo ya después de tantos años trabajando juntos por los refugiados de Palestina, a Inés Miranda, que es consejera de Política Territorial, y por supuesto a la comunidad palestina que hoy nos acompaña y a los amigos de esta comunidad palestina tan importante y con un trabajo maravilloso que hacen en esta isla. Tengo que agradecer, por supuesto, al Cabildo de Gran Canaria todo el apoyo que a lo largo de los años ha venido prestando y dedicando a la población refugiada de Palestina a través de UNRWA. La verdad es que siempre ha sido una solidaridad genuina y han demostrado siempre muchísima generosidad. No han dudado nunca en ningún momento en apoyar a UNRWA a pesar de la criminalización que ha sufrido e incluso, ya no recuerdo, Carmelo, si fue este año o el año pasado, porque a mí la vida se ha parado desde el 7 de octubre del 2023, cuando nos otorgaron el premio Roque Nublo el año pasado a la solidaridad. Fue el primer premio que recogimos en un momento en el, como digo, nos estaban criminalizando y retirando la financiación por las acusaciones que virtió Israel contra nosotros, y afortunadamente fue el primero de unos cuantos premios que han venido después. La semana que viene voy a recoger un premio que nos da el gobierno vasco. Hemos recibido premios del gobierno de Navarra, de diferentes entidades y asociaciones, y la verdad es que siempre es un placer este reconocimiento en esta situación tan sumamente complicada que está atravesando la agencia. Y no la quiero poner en primer plano, no me interpreten mal, pero criminalizar a UNRWA supone
acabar con la agencia que está dedicada a cuidar y a salvaguardar los derechos de los refugiados de Palestina y a proveerles de servicios y de desarrollo. Sin UNRWA, la población refugiada de Palestina y la sociedad palestina en general va a sufrir muchísimo más de lo que está sufriendo ahora. Por eso es importante salvaguardar el trabajo de la agencia. Ah, ya le has puesto el mapa. Voy a centrarme principalmente en Gaza por la gravedad de lo que se está viviendo, pero también voy a explicar un poco la situación en Cisjordania y antes que nada quería presentar este mapa. Yo sé que muchos están familiarizados con Gaza, con su geografía, pero para introducir un poco cuál es la situación, porque luego iré mencionando. Gaza es un territorio muy chiquitito, tiene 360 kilómetros cuadrados, en él se encuentran 2.200.000 personas, es una de las zonas de mayor densidad de la Tierra. ¿No se me oye? Sí. Es una de las zonas de mayor densidad que hay en la Tierra y está separada geográficamente del resto de Palestina. Si ven en este mapa de aquí arriba, Gaza se encuentra aquí, en esta esquinita, el resto es el territorio israelí y aquí se encontraría Cisjordania, la otra parte de Palestina, con lo cual, lamentablemente, no tiene continuidad geográfica y aparece fragmentada y entre otro país que es Israel. Tiene frontera en el sur con Egipto y aquí está el paso de Rafah, la provincia de Rafah también. Es una de las zonas por las que la población podía salir al exterior o donde en los últimos meses, al inicio de la ofensiva militar israelí, entraba la ayuda humanitaria. El resto del territorio está rodeado por Israel y por el mar. Y esto está totalmente vallado, incluso aquí en esta zona hay un muro que levanta Israel y deja abiertos una serie de, bueno, no abiertos, deja una serie de pasos fronterizos por los que entra la mercancía, o este paso del norte, el paso de Erez, por donde entran y salen las personas hacia Gaza. En el año 2007, Hamas gana las elecciones y es en ese momento cuando Israel decide cerrar todos los cruces fronterizos y cierra todo el tráfico de mercancías, de salida y de mercancías, creando un bloqueo al más puro estilo medieval y creando una crisis económica en Gaza que con los años lo que sucede es que este bloqueo, este estrangulamiento, hace pasar a la población a depender totalmente de la ayuda humanitaria. Este bloqueo, junto con las sucesivas ofensivas militares que Israel lleva sobre la Franja de Gaza, cada 3 años, cada 2 años, que destruyen toda la infraestructura y que finalmente el bloqueo y las ofensivas militares lo que hacen es que la franja en su totalidad, la población, pase a depender de la ayuda humanitaria. Un dato que para mí es muy impactante: antes del 2007, UNRWA daba de comer a 65.000 personas. Antes del 7 de octubre de 2023, UNRWA daba de comer a 1.200.000 personas. Y el Programa Mundial de Alimentos daba de comer a 600.000 personas. Es decir, que prácticamente el 90% de la población de Gaza dependía para vivir de la ayuda humanitaria. Y es en este contexto de bloqueo en el que Israel comienza, después del 7 de octubre, el 8 de octubre en concreto, una ofensiva militar. La Franja de Gaza se divide en 5 provincias. Una es Gaza Norte, otra es Ciudad de Gaza y su provincia, Deir el-Balaj es la zona central, Han Yunis el sur y Rafah el sur. Son las 5 provincias. A lo largo de la charla les voy a ir dando esos nombres de esas provincias, pero me gustaría con que se quedaran con el norte de Gaza, donde ahora mismo Israel está llevando a cabo la mayor ofensiva militar y la mayor matanza de población, con el objetivo de expulsar a toda la población del norte de Gaza. Quiero que se queden con esta carretera que ha creado aquí Israel, que separa el norte de Gaza, Ciudad de Gaza y norte de Gaza, del resto de la franja. Aquí ha puesto puestos militares, por lo tanto ya la población no puede regresar al norte y solamente pueden cruzarlas los que están siendo expulsados del norte de Gaza. Y con el cruce fronterizo que está aquí justo no se ve, de Kerem Shalom, aquí está, el cruce fronterizo de Kerem Shalom, porque lo voy a nombrar, y el de Rafah. Es un poco, les quería presentar este mapa para que cuando empiece a hablar de la situación
recuerden un poco la geografía y la situación. Y Sara, ¿me pones las fotografías? Bien, pues como saben, el 7 de octubre Hamás lleva un terrible ataque sobre la población israelí que asesina a 1.200 personas y que secuestra a más de 200 israelíes y se los lleva adentro de Gaza, a la franja de Gaza. Al día siguiente de estos sucesos, Israel cierra todos los cruces fronterizos y comienza una ofensiva militar sobre la franja de Gaza. Cuando ocurre una ofensiva militar de israelí sobre la franja de Gaza, la población no puede huir de Gaza, no puede salir, porque todos los cruces fronterizos están cerrados. Esto es lo que diferencia a Gaza del resto de las zonas donde se producen conflictos, donde se producen guerras. La población, de una manera u otra, consigue salir del país. Lo hemos visto en Líbano, que en la ofensiva reciente que ha llevado a cabo Israel sobre Líbano, han cruzado la frontera siria más de 500.000 de personas. Cuando Israel bombardea Gaza, la población no puede salir, no puede huir y no se puede refugiar. No hay refugios antiaéreos dentro de la franja de Gaza y toda la población está expuesta a los ataques israelíes. Israel ha lanzado en estos 14 meses 70.000 toneladas de bombas sobre la franja de Gaza, sobre esos 360 kilómetros cuadrados. Para que se hagan una idea, esta cantidad supera la suma de bombas lanzadas durante la Segunda Guerra Mundial en Dresde, Hamburgo y Londres. Es más, 70.000 toneladas de bomba equivalen a 5,6 bombas nucleares. Y recuerden ustedes lo que las bombas nucleares lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki produjeron. En cuanto al ritmo de muertes, la guerra de Gaza se clasifica como uno de los conflictos más letales desde principios de siglo. Y les voy a dar algunos datos. En 14 meses han sido asesinadas casi 45.000 personas, de las cuales más de 13.000 son niños y niñas, más de 7.000 son mujeres, 3.500 son ancianos y el resto son hombres. Además, estos son datos mínimos porque se calcula que hay más de 10.000 personas bajo los escombros de los edificios bombardeados por Israel, que no han podido ser rescatados porque o bien no tienen maquinaria para poder sacarlos de debajo de los escombros, o bien Israel no permite el rescate de estas personas. Además, Israel ha herido a más de 105.000 personas en estos 14 meses. Desde octubre de 2023, más de 330 trabajadores humanitarios han sido asesinados. De ellos, 250 eran de UNRWA. Esta semana han asesinado a 3 trabajadores de World Central Kitchen, ya habían asesinado previamente a 4 más. Han asesinado a trabajadores internacionales, trabajadores locales, de Médicos Sin Fronteras, de Save the Children, han atacado los coches de UNICEF. Realmente no se salva a nadie, ningún trabajador humanitario dentro de la franja de Gaza de ser atacado por Israel. Han asesinado a más de 175 periodistas, más de 800 sanitarios y un largo etcétera. Si comparásemos estos datos con otras guerras, la mortalidad en Gaza es de 4.000 personas mensuales. Y si lo comparamos con otras guerras, por ejemplo, en Ucrania, la tasa de mortalidad en el año más sangriento, en un año, alcanzó 7.700 personas. Si hablamos de Irak, en la guerra de Irak se asesinaron a 1.300 personas mensuales. Si hablamos de Bosnia, durante la guerra de Yugoslavia, mensualmente se asesinaron a 2.000 personas mensuales. Si tenemos en cuenta no los números absolutos, sino los porcentajes, entonces Gaza sería uno de los conflictos más sangrientos tras la Segunda Guerra Mundial. En Gaza se ha asesinado ya el 2% de la población. En Ucrania, por ejemplo, se han asesinado en 2 años de guerra, o 3, ya llevamos camino de 3, al 0,45% de la población. En Vietnam, en 20 años, se asesinó al 5% de la población. En Siria, en 13 años, se ha asesinado al 2% de la población. O sea, realmente los datos son escalofriantes. Si tenemos en cuenta además que estamos analizando datos que no son precisos,
porque probablemente haya muchísimos muertos más. Sacaron hace unos meses Lancet, una revista científica médica, un estudio en el que, comparando con otros conflictos, las muertes derivadas por el conflicto, no solamente directamente por las armas, sino por las enfermedades, por las condiciones higiénico-sanitarias, ellos calculaban que el número de muertos podría ascender a más de 150.000 personas. Con lo cual, hasta que no acabe esta ofensiva militar y no se puedan analizar bien los datos, no vamos a saber la envergadura de los muertos dentro de la Franja de Gaza. Una de las características de esta ofensiva, y lo habrán escuchado a lo largo de todos estos meses en los medios de comunicación, son los desplazamientos forzosos o forzados de la población. Habrán escuchado muchas veces en los medios de comunicación hablar de evacuaciones. Este término no deja de ser un eufemismo para hablar de lo que significan los desplazamientos forzosos. Evacuar a una población o a unas personas lo escuchamos cuando hay un incendio, cuando hay una dana, como la que se ha visto en Valencia, cuando hay una catástrofe natural. Se ponen a las personas a salvo, se las rescata y se las pone a salvo y se las lleva a zonas donde pueden darle todo tipo de asistencia y cubrir sus necesidades básicas. Lo que Israel está haciendo es forzar a la población a marcharse por sus propios medios, que muchas veces es andando o en burros. Mientras se están desplazando forzosamente, Israel les ataca y les asesina, pero además, si se quedan, si no se marchan, Israel les amenaza con asesinarles. Y además les obliga a desplazarse a zonas que Israel también utiliza los eufemismos de zonas seguras, zonas humanitarias, que no dejan de ser zonas en las que no hay absolutamente nada, donde no hay agua, donde no hay sanitarios, donde no hay condiciones higiénicas y donde además son los propios desplazados los que tienen que buscarse la vida y construirse tiendas de campaña con restos de plásticos, con alfombras o con sacos, porque Israel no permite la entrada de tiendas de campaña dentro de la Franja de Gaza. Con lo cual, por favor, cuando les oigan hablar en los medios de comunicación de evacuaciones, zonas humanitarias y zonas seguras, esto no existe en Gaza. Y es una utilización del lenguaje simplemente para después poder defenderse cuando les acusen de crímenes de guerra y de violaciones del derecho internacional humanitario. Israel ha evacuado o desplazado forzosamente a 1,9 millones de personas y además ahora mismo solamente queda un 13% del territorio palestino, del territorio gazatí, sin órdenes de desplazamiento. La mayor parte de la población se concentra en una zona que se llama Al-Mawasi, que son unas dunas al borde del mar, y allí se hacinan cientos de miles de personas. Y, por ejemplo, la semana pasada, más de 7.000 tiendas de campaña fueron destruidas por la subida de las mareas, porque la población está tan sumamente hacinada y ya no queda lugar donde poder asentarse, que están poniendo las tiendas de campaña casi en el borde del mar. La semana pasada, con las lluvias y la subida de las mareas, se llevaron 7.000 tiendas de campaña. Además de estas zonas de tiendas de campaña, la población se refugia en escuelas de UNRWA. Hemos llegado a tener a 1 millón de personas refugiadas en nuestras escuelas. Ahora mismo quedan aproximadamente unas 700.000, pero son datos que bailan todos los días, porque Israel todos los días bombardea escuelas de la UNRWA o fuerza el desplazamiento de la población que están en escuelas de UNRWA. Israel ha matado ya más de 500 personas en nuestras escuelas y ha bombardeado y destruido 200 infraestructuras de UNRWA. No les he dicho que UNRWA es la agencia más grande operando dentro de la Franja de Gaza, que nosotros teníamos escuelas para 250.000 niños y niñas, que teníamos clínicas de salud, 22 clínicas de salud que atendían a la población de Gaza y que teníamos centros de distribución de alimentos. Pues de la totalidad de infraestructuras, 200 ya han sido destruidas por Israel. Otra de las características de esta ofensiva militar es el acceso a la ayuda humanitaria. Israel, el 7 de octubre, tras los ataques de Hamas, o más precisión, el día 8 de octubre, cierra todos los cruces fronterizos que les señalaba y decide que a partir de ahí va a dejar a la población desabastecida de toda la ayuda humanitaria posible, del agua, de la electricidad y del combustible. ¿Por qué el agua? Porque en Gaza no hay agua potable. Las ofensivas militares y la situación en Gaza ha llevado a que el acuífero de Gaza esté contaminado y por tanto no hay agua potable.
el único agua potable que reciben es a través de 3 conducciones construidas por Israel que suministran agua a Gaza. Con lo cual, el 8 de octubre corta estos suministros de agua, corta la entrada de ayuda humanitaria y corta el suministro de electricidad a la central eléctrica de Gaza. La alternativa cuando Israel corta la electricidad, que no es algo nuevo, lo lleva haciendo muchísimos años, es tener generadores eléctricos. Todos los hospitales en Gaza, los colegios, incluso las clases particulares, tienen generadores eléctricos que se nutren de combustible. Y el combustible entraba también a través de los cruces fronterizos. Israel también decide cortar el combustible. Con lo cual, en el transcurso de un mes se acaba la comida, se acaba el agua, se acaba la electricidad y se acaba el combustible. Y gracias a la presión de las agencias de Naciones Unidas, de las ONGs y de la comunidad internacional en general, a partir del 22 de noviembre, creo que fue, Israel permite la entrada de 20 camiones el primer día. Y aquí voy a hacer otra vez otro inciso. Antes del 7 de octubre, y en una situación que les he descrito como bloqueo medieval, como asedio medieval, entraban 500 camiones diarios. Y nosotros decíamos que Gaza dependía de la ayuda humanitaria y que con esos 500 camiones diarios no era suficiente para mantener a una población. Por tanto, había una pobreza elevadísima y una dependencia absoluta de la población a la ayuda humanitaria. Cuando entraban estos 500 camiones hay que tener en cuenta que había agricultura, que había pesca, que había granjas de animales, que había producción, que había mercados, y aún así no era bastante, por las condiciones precarias en las que se encontraba Gaza. Durante todos estos meses, el día que más entrada humanitaria ha dejado Israel entrar han sido 150 camiones. 150 camiones en los que se incluye agua y combustible, medicinas, alimentos e incluso kits higiénicos o tiendas de campaña para 2.200.000 personas en una situación en la que ya no hay agricultura, ya no hay pesca porque ha destruido toda la flota pesquera, ya no hay campos de cultivo, no hay granjas y no hay mercados. ¿Y qué ha creado esta situación humanitaria? Pues ha creado una hambruna dentro de la Franja de Gaza. Desde el mes de marzo aproximadamente, que estaban entrando una media de 150 camiones diarios, Israel comienza de nuevo a reducir la entrada de ayuda humanitaria, llegando en el mes de octubre, por ejemplo, a 37 camiones diarios. En noviembre el número ha sido aún menor y esto ha llevado a que en el mes de octubre, por ejemplo, 1.700.000 personas no tuvieran acceso a alimentación. Pero si hablamos de septiembre, 1,5 millones de personas no tuvieron acceso a alimentación. Y si hablamos en agosto, 1 millón de personas no tuvieron acceso a alimentación. Ya en diciembre del año pasado, los palestinos constituían el 80% de las personas en el mundo que pasaban hambre. Y además lo habían hecho de una forma tan sumamente rápida y completa que no tiene parangón, solamente lo podemos encontrar durante la Segunda Guerra Mundial. Este bloqueo humanitario ha llevado a Israel, por ejemplo, a prohibir la entrada de muchos materiales. En concreto, por ejemplo, prohíbe la entrada de kits higiénicos femeninos, prohíbe la entrada de kits infantiles, materno-infantiles, prohíbe la entrada de anestesias a los hospitales, prohíbe la entrada de antibióticos en los hospitales. Nosotros intentamos empezar a hacer no una vuelta al cole, porque no hay coles a los que volver, pero sí lo llamamos una vuelta al aprendizaje para intentar que los niños que quedaban en nuestros refugios pudieran tener una especie de clases en los que pudiéramos empezar a recordar lo que habían aprendido. Ni siquiera nos proponíamos intentar continuar con su educación porque era imposible, pero al menos al cabo de los días darles unas horas entre juegos y apoyo psicosocial de matemáticas, de árabe, de lengua, para que no olvidaran lo que habían aprendido. Israel no nos ha permitido en todo este tiempo entrar material escolar que hemos estado intentando introducir porque no tenemos ni cuadernos, ni bolígrafos, ni pizarras, ni nada dentro de la Franja de Gaza con la que poder educar o hacer este trabajo educativo con la población. Si hablamos de la situación humanitaria, Israel ha tenido una estrategia sistemática de destrucción de todo el sistema humanitario. No solamente ha bombardeado los hospitales, había 36 hospitales en Gaza
y ha asediado y atacado a 32 de los 36 hospitales. En la actualidad solo funcionan 17, pero de estos 17, la mitad del edificio del hospital está en ruinas, no tienen suministros, no tienen materiales, con lo cual podríamos decir que hay 17 hospitales en toda la Franja de Gaza trabajando de forma parcial. Y ha destruido, o sea, solamente quedan 47 centros de atención primaria, clínicas de atención primaria, de 132 que había en la Franja de Gaza. Ha asesinado a más de 800 sanitarios y ha detenido a más de 400 sanitarios. Se ha dedicado a bombardear estos hospitales, después los ha asediado, les ha cortado el suministro eléctrico, les ha cortado los alimentos, el agua, ha disparado con francotiradores, ha detenido a los médicos y al personal sanitario y ha asesinado a los médicos y al personal sanitario. Sumado a todo esto que les estoy contando, que dirán ustedes no puede ser peor, es todavía peor. Israel, además, al haber hacinado a la población, al haber desplazado a la población, al haber destruido el sistema sanitario, no permitir recoger las basuras que se están generando en Gaza. Calculamos que en el mes de junio había ya más de 300.000 toneladas de desechos sólidos tirados en las calles de Gaza, que junto a las lluvias lo que han creado es charcos y zonas totalmente inundadas, repletas de basuras, de ratas y de insectos. Y todo esto lo que ha generado es que hoy en día podamos decir que la totalidad de la población en Gaza está enferma, y no solamente con una enfermedad, sino con varias. Por ejemplo, hay 1 millón de personas con enfermedades respiratorias infecciosas, con neumonía. Hay más de 600.000 personas con diarreas agudas. En los últimos 4 meses, 19.000 niños menores de 5 años han sido ingresados con desnutrición aguda. Pero es que además han aparecido la polio, que era una enfermedad que estaba erradicada. Afortunadamente hemos podido vacunar a la totalidad de los niños menores de 10 años de polio. Ha aparecido muchísimos casos de hepatitis, de meningitis, de sarna, de piojos. Hay más de 200.000 personas con enfermedades infecciosas en la piel, etcétera, etcétera, etcétera. A todo esto hay que sumar que hay cientos de miles de personas con enfermedades crónicas como la hipertensión, el cáncer, la diabetes, la insuficiencia renal, que no tienen acceso a tratamiento y que van a morir porque no pueden ser tratados. Y además Israel no permite la salida de población que está en una situación crítica y que no puede ser tratada en Gaza porque no hay hospitales, probablemente aquellas cirugías que sean especialmente complicadas y que que están las personas en riesgo de morir si no se les traslada. Israel no está permitiendo la salida de esta población, incluso de los niños. Hay más de 10.000 que necesitan tratamiento urgente fuera de Gaza. Y cuando hablábamos de las 70.000 toneladas de bombas, el impacto que estas bombas han creado es que han destruido el 70% de las viviendas de Gaza, han destruido el 84% de las infraestructuras sanitarias, el 85% de las escuelas, el 63% de los edificios históricos y culturales, las redes de telefonía móvil, las carreteras, todo el sistema productivo. Podríamos hablar de domicilio en Gaza. Al haber destruido el 70% de las viviendas, podríamos hablar de domicilio. ¿Y qué es el domicilio? Son los ataques sistemáticos y generalizados contra viviendas e infraestructuras civiles que lo que hacen es la vida imposible con esta destrucción. Y esto se hace para precisamente esto, para crear unas condiciones de vida imposibles dentro de la Franja de Gaza. Pero es que incluso destruir el sistema educativo también tiene un nombre, se llama escolasticidio. Y es asesinar al personal docente, asesinar a los estudiantes y destruir todas las infraestructuras. Hoy en día no queda ni una sola universidad dentro de la Franja de Gaza, no queda ni un solo centro de formación profesional dentro de la Franja de Gaza y prácticamente no quedan escuelas que no hayan sido bombardeadas. Con lo cual lo que está haciendo es intentar que no haya ninguna posibilidad cultural ni educativa para el día después. Tengo que decir que esta situación terrible
en toda la franja de Gaza. Hoy en día, se lo decía al principio cuando les enseñaba el mapa, la peor situación se encuentra en la provincia norte de Gaza. Israel lo que ha hecho allí es separar el norte de Gaza de la provincia de la ciudad de Gaza. Y lo que allí había aproximadamente unas 250.000 personas, 300.000 personas, calculamos, ahora solamente quedan 65.000, porque Israel les ha de nuevo forzado a desplazarse hacia la ciudad de Gaza. Los que se quedan están constantemente sometidos a fuertes ataques, fuertes bombardeos sobre zonas residenciales y sobre colegios de la UNRWA. Han asesinado en 6 semanas a unas 1.500 personas. Nuestros compañeros nos cuentan que ven los cadáveres en las calles y las personas desangrándose en las calles y que los francotiradores israelíes no permiten ser rescatados ni permiten acercarse a estas personas, que ven a los perros y a los gatos comerse los cadáveres y que pasan semanas y están totalmente putrefactos y huele todo el norte de Gaza a muerte y a cadáveres en descomposición. Ha atacado los hospitales. El hospital de Kamal Adwan ha sido atacado en sucesivas ocasiones, ha cortado los generadores eléctricos, les ha disparado con drones, ha bombardeado, ha disparado con fuego de artillería los tanques, ha matado al cirujano, al director de la cirugía del hospital y ha asesinado a otros personales sanitarios. Israel ha declarado, el gobierno de Israel, que quiere dejar toda esta zona vacía. Esto lo que sería, estaríamos hablando de una limpieza étnica ahora mismo en el norte de Gaza. Quiere dejarla absolutamente vacía y se barajan 2 posibilidades: que Israel no permita el regreso de la población porque quiera dejar esta zona vacía en lo que ellos llaman una zona de seguridad con Israel, o como están demandando los ministros más radicales del gobierno israelí, los colonos, que lleven a cabo construcciones de asentamientos, colonos, en esta zona. Ya hay incluso planos y proyectos para construir aquí asentamientos. Reconstruir Gaza hoy en día costaría un mínimo de 80 billones de dólares. Y si hablamos del plan del día después, ¿qué pasaría cuando se firme un alto el fuego? ¿Cómo se llevaría a cabo la reconstrucción? ¿Qué es lo que habría que hacer? Realmente Naciones Unidas no se ha enfrentado nunca a una situación como esta, en la que habría que reconstruir la totalidad de las infraestructuras de Gaza. Calculamos ahora mismo que hay 42 millones de toneladas de escombros. Y yo soy de letras y siempre se me ha sido muy difícil el visualizar lo que significan estas cifras. Entonces siempre me tengo que poner algún tipo de ejemplo para poder visualizarlo. Si cogiéramos ahora mismo una fila de camiones cargados de escombros, podríamos llegar de Nueva York a Singapur. 15.000 kilómetros lineales de camiones cargados de escombros. Imagínense qué vamos a hacer con estos camiones. ¿Dónde vamos a poner estos escombros? ¿Qué país, Israel, Egipto, nos va a permitir cruzar por su territorio estos escombros y dónde nos van a permitir apilarlos? Como pensamos que no nos van a dejar sacarlos, evidentemente habrá que despejar zonas de Gaza donde se tengan que acumular. El problema es que cuando querramos retirar todas estas toneladas de escombros, nos vamos a enfrentar a que se calcula que hay 7.500 toneladas de explosivos, de remanentes explosivos sin detonar, con lo cual primero de todo van a tener que venir especialistas en explosivos para retirar todas estas cantidades ingentes de artefactos explosivos. Pero es que además les decía que hay 10.000, que se calcula que hay 10.000 cadáveres en los escombros y que evidentemente se requiere que sean primero retirados y entregados a sus seres queridos para que les den sepultura, con lo cual el desescombraje no va a ser fácil. Pero además hay que tener en cuenta que hay casi 2,3 millones de toneladas de amianto y aparte otros productos nocivos para la salud que ni sabemos cómo los vamos a retirar, ni sabemos dónde los vamos a acumular para que evidentemente no se filtren al terreno y que no se filtren a las aguas subterráneas. Con lo cual están todos estos problemas, pero es que además tenemos que, para desescombrar, va a haber que además demoler muchísimos edificios y vamos a tener que de nuevo que pedir a la población que se desplace
y prácticamente no hay lugar en Gaza que no haya sido destruido y no hay lugar donde poder crear campos de refugiados para poder poner a la población mientras se reconstruye toda la franja de Gaza. Y todo esto sin tener en cuenta que a fecha de hoy no tenemos ni idea de cuándo va a acabar esto y si Israel nos va a permitir hacer algo dentro de la franja de Gaza cuando las últimas manifestaciones del gobierno israelí están diciendo que van a invitar a los árabes palestinos a marcharse de Gaza y que últimamente están convenciendo ya a Netanyahu, y que parece ser que Netanyahu no está poniendo mucha oposición, porque Netanyahu al menos decía que no iba a permitir los asentamientos de colonos y que no iba a echar a la población. Y ahora parece ser que según los ministros fundamentalistas que hay en el gobierno de Netanyahu, están presionando para que los palestinos acaben marchándose. Me gustaría, antes de acabar, hablar un momento de las mujeres en Gaza y hablar, sin olvidarme, de la situación en Cisjordania. Las mujeres están sufriendo muchísimo más que los hombres y esto tiene un porqué. En primer lugar, tendríamos que hablar de que hay aproximadamente unas 700.000 mujeres que menstruan todos los meses desde hace 14 meses y que no tienen compresas ni ningún kit higiénico ni jabón para poder asearse y que muchas de ellas están teniendo que ir al mar para al menos poder quitarse el olor y los restos menstruales y que esto además les está creando muchísimas infecciones. Hemos visto que además las mujeres cogen más infecciones que los hombres, un 25% más. ¿Por qué? Pues no solamente por las condiciones higiénico-sanitarias que acabo de describir, sino porque además son las cuidadoras, son las que están cuidando a las personas con enfermedades infecciosas y evidentemente se están contagiando. Se llevan la peor parte porque además las mujeres están sacrificando sus raciones de alimentos en pro de sus familiares, por supuesto en pro de sus hijos, con lo cual la mayor parte de ellas están desnutridas. La mayor parte de las madres embarazadas y lactantes están desnutridas y esto está generando embarazos prematuros y están generando niños que nacen con bajo peso. Pero es que además ellas están viendo cómo no pueden amamantar a sus hijos porque se les corta la leche, no pueden producir leche porque están desnutridas y porque están sufriendo y tienen muchísimo estrés y están constantemente en movimiento por los desplazamientos. Israel no permite la entrada de leche de fórmula, con lo cual no tienen nada con qué amamantar a sus hijos y están constantemente sujetando sus cuerpecitos y viendo cómo poco a poco van perdiendo la vida. Me cuentan mis compañeros que muchas mujeres se rapan el pelo porque no tienen champú, porque no tienen peines y porque hay muchísimos piojos y es la única forma que tienen para combatir. Y me están contando que las mujeres intentan, por otro lado, no comer y no beber para no tener que ir al baño, porque hay en muchos lugares que están compartiendo un único retrete entre 4.000 personas. Y además tener que salir por la noche de las tiendas de campaña o en los propios refugios de UNRWA, acercarse a un baño sola de noche sin electricidad es muy peligroso, con lo cual muchas renuncian a beber y a comer para no tener que ir al baño. Y si hablamos ya, decirles también que esto es importante, en el norte de Gaza nos comunican nuestros trabajadores que están separando a los hombres de las mujeres, que están obligando a las mujeres a caminar hacia el sur de Gaza con sus hijos y que a los hombres se los llevan y no vuelven a saber más de su paradero. Y ya recordar que la situación en Gaza está quedando a la sombra de lo que está pasando en Cisjordania, la situación en Cisjordania está quedando a la sombra de lo que está pasando en Gaza por la gravedad de Gaza, pero en Cisjordania también la situación es acuciante, porque Israel ha intensificado la violencia desde el 7 de octubre, ha intensificado la violencia sobre todo en los campos de refugiados. Ya no solamente es que ha aumentado el número de incursiones militares que lleva a cabo en los campos de refugiados, sino que los está bombardeando. Está bombardeando con drones, está bombardeando con helicópteros Apaches y está bombardeando con F-16 los campos de refugiados donde la población está absolutamente hacinada. Siempre con la justificación de que está acabando con terroristas, pero sin embargo no solamente entre los muertos hay jóvenes que pertenecen a grupos armados, sino hay niños y hay población civil. Está además deteniendo de forma arbitraria a miles de personas
Se calcula que desde el 7 de octubre ha detenido a 11.000 palestinos que están en cárceles bajo detenciones administrativas y aleatorias. Una administración administrativa significa que Israel puede detener a personas palestinas sin ningún cargo, sin ninguna acusación, transferirles a cárceles, tenerles encarcelados, privados de libertad, sin acceso a un abogado ni acceso a contacto con sus familiares, hasta el día del juicio. El día del juicio les asignan un abogado de oficio que habla en hebreo y no habla árabe. Les dicen en ese momento de qué se les acusa. El abogado de oficio accede en ese momento a saber de qué se les está acusando. La mayor parte de las defensas acaban en cumplimientos de sentencias, es decir, que la mayor parte de estos juicios acaban con una condena en el 90% de las veces. Si no hay juicio, el juez puede renovar de nuevo la detención por otros 6 meses y hay detenidos que están más de 1 año, 2 años, incluso más años, sin ser juzgados y de nuevo sin saber de qué se les acusa. Y además hay niños. Israel ha detenido a cientos de niños desde hace muchas décadas que también sufren estas condenas en cárceles militares para adultos y donde está demostrado que sufren torturas, que sufren todo tipo de abusos sexuales y todo tipo de violencia psicológica. Y bueno, decirles que esta situación de Gaza no afecta solamente a los palestinos, nos afecta a todos, porque está directamente atacando los valores, los principios de humanidad en los que hemos sido educados, el orden internacional que se creó a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Se está violando constantemente el derecho internacional humanitario y los derechos humanos, con lo cual se están convirtiendo en papel mojado y realmente están cambiando todo aquello que se construyó a través de Naciones Unidas y que intentamos que no se volvieran a producir, que no volviera a pasar lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, ahora mismo estamos en un momento en el que todo vale, en el que Israel tiene una impunidad total de lo que está cometiendo en Gaza y que además, lamentablemente, la comunidad internacional no es que no tenga información y no sepa lo que está pasando. Sabe perfectamente lo que está pasando y tiene acceso a la totalidad de la información de lo que está sucediendo en Gaza y, sin embargo, no hace absolutamente nada o mira para otro lado. Esto lo vamos a pagar todos y todas. Esto va a tener consecuencias para todos y para todas. Y es el primer paso para acabar con Naciones Unidas y para destruir todo el sistema de valores en el que hemos sido educados. Muchísimas gracias. Y ahora, si quieren, pues empezamos un turno de preguntas o de comentarios, de intercambio de lo que pensamos sobre esta situación y lo que nos produce. Muchísimas gracias. Creo que falta un mes para que entre en vigor el acuerdo del Parlamento israelí sobre que UNRWA es terrorista y deje de actuar, ¿no? O un mes y poco, ¿no? ¿Qué va a pasar entonces? ¿Qué hay previsto? ¿Qué espera que suceda en ese momento? El 28 de enero entra en vigor las 2 leyes que aprobó el Parlamento israelí para expulsar a UNRWA de Palestina y para acabar con el trabajo de UNRWA en Palestina. Comentaba con Inés que hay que interpretar la ley y hay que saber cómo Israel las va a implementar. Inés no tenía muchas esperanzas porque la ley lo que dice es que no nos van a permitir trabajar en el Estado soberano de Israel. Evidentemente, el territorio palestino no es el Estado soberano de Israel. Nosotros lo pueden interpretar como quieran, esto es obvio. Ellos piensan que Jerusalén Este forma parte del territorio israelí y por tanto lo que sí que tenemos claro es que nos van a expulsar de Jerusalén Este. Allí hay 2 campos de refugiados, está la sede central de UNRWA y tenemos escuelas, tenemos clínicas, pero no está la totalidad de los campos de refugiados. El resto está en Cisjordania y tenemos infraestructura en el resto de Cisjordania. Entonces habrá que ver
qué consideran Estado soberano israelí y de dónde nos van a echar, si de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este o solamente de Jerusalén Este. Por otro lado, la ley lo que dice es que prohíbe al gobierno israelí mantener relaciones con UNRWA. Y con esto ya lo hemos dicho todo. Si no podemos mantener relaciones con Israel, no podemos trabajar. ¿Por qué? Pero imagínese usted ahora mismo en Gaza. En Gaza nos han asesinado ya a 250 trabajadores. Aún así seguimos trabajando. Para poder realizar cualquier movimiento en Gaza hay que pedir autorización al ejército israelí. La mayor parte de las veces no nos lo concede. Pero cuando nos lo concede, no quiere decir que no nos vayan a atacar. Pero imagínense que bajo estas leyes no nos lo conceden y decidimos movernos. Vamos a ser un objetivo clave, absoluto para ellos, porque no tenemos permiso para movernos en el territorio. Nos van a atacar y no nos pueden dar el permiso porque no pueden hablar con nosotros, porque la ley se lo prohíbe. Si no pueden hablar con nosotros, no podemos, por ejemplo, si traemos mercancías a los puertos israelíes de ayuda humanitaria para llevarlos a Gaza y no podemos hablar con aduanas, no podemos sacar la mercancía del puerto. Si tenemos que renovar los visados de nuestro personal internacional y no podemos hablar con el gobierno, nuestro personal internacional se va a quedar ilegal. Nuestros trabajadores tienen que tener permisos de trabajo israelí, no se lo van a renovar. Entonces van a hacer todo lo posible por impedir que UNRWA trabaje en el territorio palestino. Nosotros, ¿qué estamos haciendo como UNRWA? Evidentemente, hablar con todos los líderes internacionales, hablar con Naciones Unidas, con el Secretario General de Naciones Unidas, con la Asamblea General de Naciones Unidas, con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y decirles, mire, ustedes verán, si UNRWA deja de trabajar en Gaza, se acaba la operación humanitaria en Gaza. Porque no somos los únicos. Está UNICEF, está el Programa Mundial de Alimentos, está la Organización Mundial de la Salud, pero ellos necesitan de la logística de UNRWA y de la coordinación de UNRWA, porque ellos son muy pequeñitos. UNRWA tiene 13.000 trabajadores, les decía, en Gaza, y por ejemplo la OMS puede tener 100, si llega. Si UNRWA se marcha de Gaza, no hay camiones, no hay logística, no hay coordinación, no hay capacidad. UNRWA ha vacunado a 600.000 niños en pocas semanas en la Franja de Gaza, y esto lo ha hecho porque tenemos 5.000 trabajadores médicos dedicados en exclusiva a atender a la población. Si UNRWA se va, no hay sistema sanitario en Gaza. Entonces nosotros estamos de momento avisando a la comunidad internacional de lo que va a pasar. Y es la comunidad internacional los que tienen que tomar una decisión. Es Naciones Unidas quien tiene que tomar una decisión. Es la Asamblea General de Naciones Unidas. ¿Van a permitir que un país miembro de Naciones Unidas acabe con una agencia de Naciones Unidas? ¿Van a permitir que un país miembro de Naciones Unidas determine lo que puede hacer o no puede hacer una agencia de Naciones Unidas? ¿Lo van a permitir? Si lo permiten, van a acabar con el sistema de Naciones Unidas, porque hoy es Israel, mañana será otro país que prohibirá trabajar al ACNUR o al Programa Mundial de Alimentos o a la OMS, y con todo esto acabarán debilitando el sistema de Naciones Unidas, el sistema multilateral, las agencias de Naciones Unidas, y nos quedaremos sin un sistema de Naciones Unidas que no es perfecto, por supuesto, pero que sin Naciones Unidas el mundo va a ser muchísimo peor. Entonces nosotros no podemos hacer nada. Nosotros ya más de lo que estamos haciendo, que 250 de nuestro personal ha sido asesinado y aún así siguen todos los días trabajando para defender a los palestinos, no podemos hacer más. El día que nos prohíban trabajar, tendremos que salir de Palestina y tendrá que ser el mundo quien decida qué va a hacer con los refugiados de Palestina. Que sobre el tema de Palestina, como has dicho, que es una cosa que afecta no solamente a los palestinos, sino a todo el sistema internacional de las Naciones Unidas, que no solamente lo que has dicho, que Israel cuenta con total impunidad, es que de hecho Israel está recibiendo un gran apoyo de los países occidentales, de Europa, de Estados Unidos. Como has dicho, están bombardeando los hospitales con helicópteros Apaches, con F-16, están utilizando armamento americano. En Alemania ha tomado una postura muy directa a favor de Israel, hasta el punto de que en Alemania te pueden
vetar la cuenta únicamente por postear o por dar like a alguien apoyando a Palestina. Y es que, aunque el Tribunal Penal Internacional ha puesto a Netanyahu en busca y captura por crímenes contra la humanidad, de los que han descubierto y los que todavía están investigando, Netanyahu ha viajado a Estados Unidos y ha salido impune, donde además allí están... No ha viajado todavía, ¿eh? Desde ¿No? que se ha, Perdón. desde que se ha Mala emitido mía. la orden, no. Mala mía. Pero viajará, ¿eh? En cuanto Trump... Pero, en cuanto perdón, Trump mala mía. no pasa nada, pero en cuanto Trump sea Vale, presidente, pero viajará. Pero de todos modos, a sabiendas, porque Biden dejó claro que no iba a permitir que le arrestaran, y la policía disolvió por la fuerza manifestaciones. Y sobre lo que preguntaba, si la comunidad internacional va a permitir que Israel, ¿Sí quién, él? si la comunidad internacional, la ONU va a permitir que Israel acuse de terrorista a una organización de Naciones Unidas, a una agencia, sí lo van a permitir. Porque la ONU, como has dicho, no es perfecta. Es una suerte que la tengamos, pero es perfecta. Y una de esas imperfecciones precisamente es que hay 5 países que tienen poder de veto. Uno de ellos es Estados Unidos. Y exactamente igual que la Asamblea para condenar la invasión rusa de Ucrania la vetó Rusia, cualquier intento que tenga una mínima posibilidad de tener éxito para un alto al fuego en Gaza, para evitar la criminalización de UNRWA, la va a tirar Estados Unidos. Por eso digo que lo que está pasando en Gaza nos va a repercutir a todos. Si la Corte Penal Internacional, que es la máxima autoridad judicial del mundo, emite una orden de captura para Putin, y todos los países occidentales, y Estados Unidos y Canadá, la aplauden y dicen que hay que cumplirla porque la ley es igual para todos, y acto seguido se emite una orden de detención de Netanyahu y Alemania, Inglaterra, Francia y Estados Unidos dicen que no la van a acatar porque no están de acuerdo, entonces ¿de qué orden internacional estamos hablando? ¿De qué instancia superior judicial estamos hablando si según me conviene o me interesa acato o no acato? Nos estamos cargando este orden y es que es muy peligroso, es muy muy peligroso, y más con los presidentes que nos están llegando, como Trump. Entonces yo cuando intento transmitir que esto nos va a repercutir a todos, es que es muy serio, lo que está pasando es muy serio y es muy peligroso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo no tengo ni idea, pero yo te digo que a mí me da mucho miedo lo que va a pasar. Ahí hay una persona que quiere... La denuncia de Sudáfrica, ¿qué recorrido puede tener? ¿Cuándo puede haber una nueva vista sobre el tema? Porque creo que España se adhirió no tanto para denunciar como para favorecer la investigación, ¿no? Exactamente, ¿no? Sí. Pues no lo sé, porque estos temas va a llevar yo creo que algún año. No sé no puedo decir si 1 año, 2 años, no tengo ni idea, pero va a llevar muchísimo tiempo. Y es lamentable, porque aunque ha intentado poner medidas para frenar el genocidio, aparte de que Israel no las está cumpliendo, evidentemente, cuando quiera tener un dictamen, quizás, no me gusta decir quizás ya no quede nadie, pero habrá hecho muchísimo daño a la población palestina. Me gustaría recordar, porque para mí es un dato importante, cuando la Corte Internacional lee su decisión y comienzan todos los medios de comunicación a hacerse eco de que Israel va a ser investigado por presunto genocidio, al cabo de 2 horas de salir esta noticia, es cuando sale la noticia de que UNRWA ha formado parte de los ataques del 7 de octubre. A partir de ese momento se deja de hablar de genocidio y nada más que se habla de que trabajadores de UNRWA han participado en el 7 de octubre. Curiosamente, los datos que aportan la defensa sudafricana a la Corte Internacional son datos de UNRWA, y que durante la defensa
todas las veces que se da un dato, dicen datos de UNRWA. En ese momento, nosotros ya sabemos que va a ser a partir de ese momento muy difícil la situación en UNRWA. Y efectivamente, al cabo de 2 horas, somos acusados de terroristas. Los donantes internacionales nos retiran la financiación, hasta 20 y tantos países nos retiran la financiación. Hemos sido sometidos a investigaciones, hemos sido sometidos al escrutinio de la mayor parte de los donantes y a fecha de hoy Israel no ha podido demostrar absolutamente nada, pero se dejó de hablar de genocidio y de la investigación de la Corte Internacional de Justicia. Te quería preguntar qué esperanza hay de los países árabes, de los que están alrededor, Jordania o Egipto, o los que están más lejos. ¿Qué presión pueden ejercer? Ninguna. Lamentablemente los dirigentes de los países árabes, que no el pueblo de los países árabes, no están haciendo absolutamente nada. Sí que es cierto que ha habido ahora una reunión de la Liga Árabe y que han pedido el echar a Israel como miembro de Naciones Unidas. Eso es a lo que han llegado. Pero realmente no están haciendo más, no están rompiendo relaciones, no están haciendo absolutamente nada. Gracias. Una pregunta, por soltarla, que se me acaba de ocurrir hace un ratito. El BRICS, Brasil, Rusia, China, India, creo que acogió a Palestina o como país que se podía adherir al BRICS. ¿Hay alguna posibilidad o eso es ya electrocutarse con la OTAN o con Estados Unidos? No tengo ni idea, Jorge, la verdad es que no lo sé. No lo sé. La situación de borda actual. Sí. Gracias. ¿Alguna pregunta o comentario más? Si dan ganas de llorar. El otro día estuve en Madrid con Ilan Pappé, no sé si ustedes lo conocen, es un historiador israelí, de los que llaman los nuevos historiadores, que tuvo que dejar Israel y la Universidad de Tel Aviv por presiones del gobierno israelí. Y él era bastante positivo. Yo es que la verdad es que en esta situación no sé ser positiva. Y él decía que había que ver, analizar cuáles eran los criterios o los pequeños pasos que se estaban dando positivos que iban a hacer que en el medio largo plazo esto cambiara, no en el plazo inmediato. Pero, por ejemplo, él hablaba de que Israel está sumido en una crisis económica terrible. Leí hace poco que aproximadamente 40.000 empresas han quebrado en los últimos meses. No tienen mano de obra. No tienen mano de obra porque han expulsado a todos los palestinos. Mano de obra esclava. Sí. Es lo que no tienen. Sí. Muchísimos empresarios se han marchado del país. No pueden, nunca han pasado por una guerra tan larga. Digo guerra entre comillas. Es cierto que le están financiando, pero sabemos de Trump que no le gustan financiar las guerras. Y sabemos que durante su última legislatura sacó a Estados Unidos de todas las guerras. Ya ha dicho que va a acabar con la financiación a Ucrania. No sabemos qué va a hacer en Gaza, es impredecible. Pero sí sabemos que no es una persona interesada en lo bélico. Está interesada en sus negocios y nada más. Entonces, eso, según Pappé, pues también era un símbolo positivo. Para Pappé también era positivo, y esto sí que yo me he dado cuenta en los últimos meses, está surgiendo un movimiento en Estados Unidos por parte de los judíos ultraortodoxos de intentar por todos los medios diferenciarse de Israel y separarse de Israel y hacer sensibilización para lanzar el mensaje a la comunidad internacional de que ellos no tienen nada que ver con Israel, de que ellos están en contra del sionismo
y de que Israel no les representa. Esto es la primera vez en la historia que la comunidad judía israelí ultraortodoxa, que son súper numerosos, han hecho congresos, manifestaciones, están dando este mensaje. Es algo extraordinario, no lo habíamos visto nunca. Tampoco hemos visto a todas las universidades, a todos los estudiantes universitarios del mundo unidos para presionar a sus propias universidades para que cancelaran los contratos y los convenios con Israel. Entonces, sí se están produciendo movimientos que nunca habíamos soñado que los íbamos a ver, y es cierto que aunque hasta ahora no ha servido de nada, es cierto que ahora todo el mundo ya sabe que Israel está cometiendo crímenes de guerra, si no un genocidio, y que además sus dirigentes están en busca y captura. Entonces, es una situación tremendamente diferente a lo que hablábamos hace un año. Nadie se le hubiera ocurrido pensar, si a mí me lo dicen, que Israel va a estar en busca y captura, yo no me lo hubiera creído. Y luego, por otro lado, hay muchísimas empresas, muchísimas, que por presiones están cerrando sus negocios con Israel, y empresas muy importantes, pero incluso compañías aéreas que llevan meses sin volar a Tel Aviv. Entonces, todo esto, aunque no acabe con la ofensiva militar, está creándole muchísimos problemas a Israel, y lo que nos está diciendo es que esto es insostenible. No lo puede mantener durante muchos meses más. Es una triste... no me sale la palabra ahora. Consuelo, es un triste consuelo, pero yo es por buscar algo positivo. Y luego también están empezando, claro, a raíz de la sentencia de la sentencia de busca y captura de Netanyahu y de la investigación de genocidio, están todos los países ahora estudiando sus legislaciones y estudiando el comercio que tienen con Israel, porque lo que dice la Convención de Prevención del Genocidio es que los países no pueden colaborar con un país que está cometiendo genocidio, y que si colaboran se convierten en cómplices. Con lo cual, por ejemplo, leía el otro día que Holanda su Tribunal Supremo está diciendo que tienen que dejar ya de fabricar no sé qué piezas de aviones de guerra para Israel, porque se están convirtiendo porque se pueden convertir en cómplices. Entonces, ahora mismo todo el mundo está estudiando qué están vendiendo a Israel y en qué están colaborando con él, porque si esto siguiera, lo natural sería que se empezara a juzgar a todos aquellos que han suministrado armas para cometer un supuesto genocidio en Gaza. Entonces, bueno, no hay que perder la esperanza, sobre todo no hay que perder la esperanza por la propia población palestina, y tenemos que seguir hablando de Palestina, y tenemos que seguir hablando de derechos humanos y de violaciones de derechos humanos, porque es lo único que podemos seguir haciendo por ellos. A mí mis compañeros me dieron un mensaje hace tiempo, que repito en todas mis conferencias, y me pidieron: Raquel, por favor, pídeles a la gente que no deje de hablar de Gaza, y que no deje de mirar Gaza, aunque les duela, pero que sigan mirando lo que está pasando en Gaza, que no nos abandonen. Así que les dejo con estas palabras. Me gustaría aportar Sí. una cosa. Yo creo que hay que ir siempre a la raíz de los conflictos, ¿no? Para poder solucionarlos, incluso para tener un poco de esperanza. Hablando de complicidad, ya no me pude contener más. En la base del conflicto están los países europeos y Estados Unidos, que firmaron los acuerdos para crear Israel a costa de Palestina, y para armarlo y para crear una zona bélica de primera magnitud. Es decir, que yo no creo que sea tanto Israel y Netanyahu, o sea, yo creo que son Estados Unidos y los países firmantes de Europa. Entonces, y pasa, en Afganistán pasó también. Estados Unidos se metió en la guerra, vendió las armas, es decir, se quedó con el dinero de Afganistán en Estados Unidos y no reclamó las armas, con lo cual hubo una compraventa. Y eso nos está pasando, no podemos negar la evidencia. Somos nosotros los países europeos, está en nuestra mano. No es que miremos a otro lado, es que estamos pagando a Estados Unidos para que mantenga todos esos conflictos abiertos. Por supuesto, es que Israel tiene impunidad porque nosotros le permitimos que la tenga. Y por eso Israel va dando pasos y dice: vamos a matar a 500, ¿que no pasa nada? A por 1000, ¿que no pasa nada? Sí, no, si aquí no voy a decir gracioso porque no se puede decir gracioso, pero
Israel fue creado por Naciones Unidas e Israel está cargándose Naciones Unidas. Es paradójico, ¿sí? Si lo que nos interesa es ver el origen del propio conflicto, esto es una historia de imperialismo, de intereses económicos, intereses bélicos, porque Israel, a fin de cuentas, se crea, como hemos dicho, artificialmente, lo crea Europa, lo crea Estados Unidos, en el mandato británico de Palestina. En el mandato británico de Palestina, la población que vivía antes de 1920, la mayoría árabe y una minoría judía, el conflicto que vemos no existía. El conflicto comienza por las presiones que crean los británicos, que es de primero de imperialismo. Si tienes más de una etnia conviviendo en una colonia, haz que se enfrenten entre ellos, no pelearán contra ti. Es la misma lógica que se aplica en el genocidio de Ruanda, que se crea durante el mandato belga, después de la Primera Guerra Mundial. Aquí es exactamente lo mismo. Se da un mayor poder a la minoría judía, excepto que esta vez la mayoría no vivían allí, sino que llegan después de la Segunda Guerra Mundial, después del Holocausto. Y es así como claro, como llegamos al punto al que hemos llegado. Eso es. Desde luego que ahí tienes razón. O sea, esto no empezó el 7 de octubre. Esto empezó muchísimas décadas antes y evidentemente lo que ha pasado en los últimos años es que Palestina ha desaparecido de los medios de comunicación. De hecho, es que no quedaban corresponsales. El 7 de octubre no había prácticamente corresponsales en Palestina, si ya no se hablaba de Palestina. Y de repente, a partir del 7 de octubre, parece que empieza un conflicto por primera vez en Palestina. Y no, es algo que lleva décadas, porque Israel lleva décadas ocupando militarmente Palestina. Bueno, pues muchísimas gracias por venir a esta conferencia y por su atención.